En algunas islas ya hay más coches que habitantes. En Ibiza hay más coches que habitantes. Parece ser que tiene que ver con que el turismo se ha reactivado de manera absoluta. Eso parece claro. Es como si no hubiera un mañana y todo lo que se quiere visitar o vivir ya no pudiera esperar. Las cifras de negocio del sector seguramente alcanzarán cifras récord este año y ayudarán a que las tasas de crecimiento no reflejen la realidad económica real, por un tiempo. Otra cosa será después. El turismo acabará formando parte de un sistema de gestión de destinos más amplio, que incluirá transporte, movilidad, preservación de espacios públicos, economía local, vivienda y algunos aspectos de la propia vida cotidiana. Quizá el exceso de turismo es un síntoma de la presente era de hipermovilidad sin precedentes o una consecuencia de la pospandemia. Los países que dependen del turismo van a obtener, curiosamente, una bombona de oxígeno extra en estos meses que vienen. Pero antes de seguir, te dejo dos fragmentos muy cortos de dos intervenciones en televisión tratando los temas que hoy complemento con el propio vídeo. Quédate hasta el final, que verás como lo de hoy también te interesa. Y que no nos ayudan a ninguno. Hay que diferenciar, o sea, ahí está el hecho coyuntural, ¿no? Esto es una cosa que está sucediendo por una serie de cosas que afectan en el momento, y algo que es más estructural. En el coyuntural tiene que ver que, por ejemplo, se han acabado los flujos migratorios que proporcionaban un personal que no por el hecho de estar, digamos, más legal o menos legal era proporcionable para la estructura del turismo, sino que hay que tener una cierta formación, hay que pasar un tiempo también para adquirir experiencias, es decir, no cualquiera que ahora mismo no esté trabajando y no tenga papeles y se le da, va a poder trabajar en el sector turístico en condiciones, no es tan inmediato, faltan 50.000 y el problema de los flujos migratorios es una de las claves. La segunda... Compañero, hay 500.000 irregulares. Sí, pero que no todo el mundo está dispuesto... Pero no todos quieren trabajar en eso. No, pero probablemente si les dejaras documentarse querrían trabajar fuera. Porque es que si no... Un segundito, porque yo no sé por qué nos estamos fijando en los extranjeros cuando aquí hay nacionales que no están aceptando esas condiciones. Dejadme sumar los dos elementos y luego ya. El primero es coyuntural y es una base que está ahí. El problema ahora mismo es que no pueden subir salarios. No se pueden subir salarios. Y dices, ¿por qué no se pueden subir salarios? Porque cuando subes salarios, vinculados sobre todo a la inflación, es decir, yo tengo que subir salarios porque mi gente no puede trabajar por esto tampoco cuando todo es mucho más caro. Si los suben, tienen que aplicarlos en los precios, que empiezan ya a aplicarse en el sector turístico y empiezan a tener algunas disfunciones de que el precio es muy alto con respecto a otros momentos. Cuando tú subes el salario, te queda un margen muy pequeño, con lo cual no pueden subirlos porque no pueden vender más caro. No es que no quieran, es que no pueden porque si no, no venderían. Esa disfunción con respecto a la inflación y lo que no puedes vender hace que no puedas pagar más. Y al no poder pagar más hay mucha gente que dice, oye, yo para trabajar por eso no pienso trabajar, porque los horarios, porque es un trabajo que realmente es costoso a nivel personal, a nivel familiar, de conciliación, y ese es uno de los motivos realmente, ese es el más estructural. Pero es incomprensible, yo pienso lo primero lo que decía Silvia, con 3 millones de parados, ¿cómo está este problema? La gente tendría que estar dando bocados por trabajar. Claro, y el problema que vamos a un tipo de trabajo donde prefieren estar cobrando el paro, lo que le quede de paro, que irte a trabajar 12, 14 horas, incluso subiendo sueldo, incluso al máximo que tú llegues respecto al margen que tú me planteas. Pero ¿qué ocurre? Que mientras tú estás en tu casa o estás... Es tu derecho, ojo, es tu derecho. Pero mientras la parte del paro la estés cobrando, tú no vas a querer. Y no les compensa. Entonces no compensa. Entonces, lo que en Estados Unidos es la gran dimisión, la gran resignación es a que la gente deja de trabajar voluntariamente por un motivo u otro en Estados Unidos porque buscan otro empleo, por lo que sea. En España es verdad que se han acumulado una serie de elementos a partir de los ERTE que dices, ¿cómo puede haber 3 millones de personas paradas y que no se encuentren trabajadores? Marta. ¿Por qué no quieren trabajar ahí? Hay muchísima gente que prefiere no trabajar en ese entorno, ya está, o sea, no hay mucha más explicación. Bueno, es la información de nuestra compañera Elena Calero. Bueno, es que no hemos llegado a mitad del mes de junio y ya estamos ante una potente ola de calor. En un instante se lo vamos a contar, pero antes, ¿sufrís también con el depósito o no? Muchísimo, pero ya sabéis que el truco es un viernes ni se te ocurre llenar el depósito. Pues es que le hemos preguntado a un economista y me ha dicho que no hay estudios sobre eso. Te lo digo yo, que he ido el viernes, no he repostado y he ido el lunes, estaba más barato. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, eso es verdad. A ver si tiene una explicación económica, Marc. Oferta y demanda. Pues es que dice que se rebajan los precios el lunes. Dice que es una tendencia generalizada, decía este economista. A mí la sensación es que el viernes, cada vez que digo voy de fin de semana, se me dispara la gasolina. Es que es oferta y demanda, o sea, por eso... Perdona, el cachondeo. No, lo llamo cachondeo. Por eso el efecto pluma y sí, aplica por eso los 20 céntimos ya se los han comido. Pero, claro.
Y los Yo es que tengo coche eléctrico 100%, con lo cual pues tampoco enhorabuena. Pero los pobres tenemos coches es que los precios suben cuando hay mayor demanda y cuando se dice que se está incrementando el precio, la gente acude a las gasolineras y entonces se hace más caro. Y cuando hay menos demanda porque todo el mundo tiene el depósito lleno, pues baja el precio. Baja por oferta y demanda. Es una manera de conseguir más margen. Se agota, en realidad. ¿Pero por qué lo suben porque va más gente? ¿Porque se les agota la gasolina o porque quieren hacer el porque agosto? ganan más, porque quieren hacer el agosto. Porque es una ley económica básica pero de yo encargo primero. más gasolina. Dejadme que cuente una cosa. Pero que es ¿Os de primero. acordáis? ¿Os De acordáis? medidas, y claro, viendo que el combustible ya se ha comido, si el gobierno da 20 céntimos de euro por litro, es que ahora mismo han subido 23, entonces, Que se lo han ¿qué se comido. debería hacer? Pero Silvia, en otros son- países o sea, europeos... esa cantidad de dinero, que el anterior plan eran 6.000 millones, si lo van a ir prorrogando, por ejemplo, 4 veces en un año, pues son 24.000 millones. Ojo, que esto es pasta, ¿eh? O sea, estamos hablando del 2,4 Pero del yo quiero PIB, ¿eh? saber los beneficios, de verdad. Quiero que publiquen ya los beneficios de estos meses, de todas esas petroleras, de todas esas gasolineras, para que entendamos los demás qué está pasando. Porque no lo entendemos. Las petroleras, como están No lo comprando entendemos. con un dólar carísimo, te van a poder justificar de que realmente ellos tienen problemas ahora mismo. Pero en cualquier Ya, caso... Digo, Marc, que hay otro tema añadido al margen de la inflación, de los precios del gas, de cómo se ha comido, de cómo es verdaderamente lo del tope del gas y cómo va a afectar a los consumidores, los tipos de interés, pero luego hay otro tema, que es que el Banco Central Europeo termina con la política de estímulos a los países. España era junto con Italia el más beneficiado de esto. Ahí vamos a notar un rejonazo. Otra bueno. manguera que se cierra. Lo vamos a notar. A ver, ahí hay un matiz. Aquí, hace un año y medio, yo lo recuerdo, dijimos que todo el mundo decía que íbamos a recuperarnos en el 21, incluso en el 22 era el año de la recuperación. Aquí decíamos, por lo menos yo me acuerdo que lo dije, hasta el 23 ni lo pensemos, ¿no? Pero es que ahora ya es hasta el 24, y es por una razón, porque a pesar de que el Banco Central Europeo ha dicho que va a dejar de comprar o de adquirir los bonos que en España puedan garantizar pues esa deuda pública y se puede ir gastando y tal, es verdad que también se ha aumentado la prórroga con respecto al cumplimiento de las reglas fiscales. De manera que el Gobierno de España tiene barra libre todavía para seguir tirando largo durante todo el 2023. Claro. Eso es una locura. Pero O sea, bueno, eso esto es es un tirar el balón para suicidio adelante, claro. para países como el nuestro, ¿no? Y con esto, para matizar lo que se estaba diciendo ahí, con respecto yo creo que hay un tema que es de filosofía económica. El gobierno actual es un gobierno que lo único que cree o considera que para tener más capacidad de inversión o capacidad de algo es subir impuestos, mientras que cuando hablamos de reducir impuestos se basa en que dejemos en manos de las empresas, especialmente y también de los ciudadanos, la capacidad de inversión. Al contrario de, por ejemplo, lo que el propio Partido Popular creo que se equivoca muchas veces cuando dice que hay que bajar impuestos para el consumo. El consumo ahora mismo no es el problema es que no hay capacidad de inversión. Un país que no invierte es un país que no va a crecer, y ahora mismo nosotros solo generamos empleo y capacidad de inversión desde el sector público. Somos un avión de 4 motores que le fallan 3. Exportación, consumo e inversión, y solo funciona el del gasto público, que gasta un montón de fuel y además en un avión que probablemente no lleva ni piloto. Madre mía, estamos arreglados. Bueno. Tras años de devaluación interna, con contención de salarios y de beneficios distribuidos y reformas estructurales, España comenzó a lograr superávits por cuenta corriente y a reducir su posición deudora con el exterior de forma importante durante la década pasada. Hasta ahora, España ha registrado 8 superávits externos consecutivos tras años de esfuerzos, como te decía, con una devaluación interna incluida, que nos han ido permitiendo reducir el saldo deudor de la posición internacional neta, conocida como PIIN, es decir, que los españoles debemos al mundo mucho más de lo que nos deben a nosotros. Ese PIN lo tenemos alrededor del 70% del PIB. Llegamos a estar en un momento determinado en el 84% durante 2020. El 70% actual es uno de los valores negativos más bajos desde 2006, pero que sigue siendo excesivamente alto. Cuanto más elevado es ese saldo deudor, más vulnerable se vuelve una economía a los shocks financieros y económicos globales, como ocurriera, por ejemplo, en el 2007-2008. En aquella ocasión, el grifo de la financiación externa se cerró, prácticamente ahogando a la economía española, algo que tiene pinta de que pudiera volver a pasar. El problema es que para continuar con esa trayectoria de tendencia positiva, resulta casi imprescindible que los turistas extranjeros vuelvan a España como lo están haciendo. Hasta aquí bien, puesto que los gastos que realizan ellos aquí computan como un ingreso en la balanza de pagos,
generando los habituales superávits en esa balanza de servicios, donde el turismo y los viajes tienen una dimensión muy grande en el caso español. Por poner un ejemplo, si descomponemos la balanza de turismo y viajes, por decirlo de alguna manera, y se puede ver que los 71.000 millones de euros que entraron en el 2019, pues vemos que 9.200 son de turistas alemanes y 14.000 millones de los británicos. Por lo tanto, eso es muy importante porque España carece de ventajas competitivas ahora mismo para impulsar sectores como el industrial, pues otros países más pobres de Europa incluso pueden acoger fábricas con costes más bajos gracias a sus menores salarios medios porque no han hecho incrementos de los salarios en esos países. Así que solo en el sector turístico España acumula más ventajas competitivas que los demás. Y eso que ahora puede ser una ventaja de cara a afrontar la paralización económica, la que viene, se puede convertir en una barrera para abordar los cambios que se precisan para tener futuro. Es cierto que ningún país del mundo suma una oferta conjunta tan potente en clima, seguridad, hospitalidad, infraestructura, cultura, historia, gastronomía y naturaleza, como España, incluso probablemente en precios. La ubicación geográfica de España nos permite un clima más agradable que el del norte de Europa. De entre los países mediterráneos, los europeos disfrutamos de más seguridad que el resto. Pero de entre los europeos del sur, el territorio español cuenta con mejores infraestructuras. Eso es cierto. Siglos de historia han generado una cultura inigualable en Europa. Mezcla del legado romano, árabe, medieval, renacentista, hasta las conquistas imperiales. Eso en España lo detectas por todas partes. Además, una riqueza gastronómica y una belleza natural, pues redondean nuestra oferta que se ha convertido, sin duda, en el motor económico español. Y en el debate económico, por eso, surgen dos ejes. Uno que es la gran renuncia que se está produciendo en España, que es distinta a la de Estados Unidos, pero que se está produciendo. Aquí la gente no deja su empleo y ya está. Aquí la gente deja o no demanda un empleo en el sector turístico y hostelero. Y resulta que no es un tema de salarios, lo es también de expectativas vitales. Hablamos de una gran dimisión sectorial. Habiendo 3 millones de empleos disponibles, faltan decenas de miles de personas en hoteles, restaurantes y en servicios turísticos. El segundo eje tiene que ver con el turismo que se ha convertido en la máquina tractora y que podría disfrazar las cifras de crecimiento económico. La palabra no sería disfrazar, perdón. Mejor sería hablar de dopar las cifras económicas. Si este es el momento de poner las bases para la economía del futuro, no puede ser que solo el turismo ejerza de patrón con el que impulsar los proyectos de sostenibilidad, digitalización o mejora del nivel de vida. Es como volver al mismo punto de partida. Esto ya lo vivimos con el sector inmobiliario, pero como se está viendo, parece que solo el turismo puede aminorar los dos grandes males estructurales de la economía nacional, como son los de falta de oportunidades laborales para jóvenes y la revitalización de una economía que tiene un diferencial de inflación cada vez superior con los países de nuestro entorno. Mañana, en el directo, hablaremos de este concepto, del diferencial de inflación, un tema interesante, porque mañana veremos que cuando nos digan, que lo dirán, que la inflación baja, no estarán maquillando la realidad, la estarán cambiando, ni estará bajando, ni lo importante será que baje. Lo determinante será que la inflación e IPC no son lo mismo y que la cifra final no es relevante si tu diferencial crece. Pero eso será mañana. Cuando el gobierno asegure, ahora hablando de turismo, que el turismo crece y que las cifras de empleo, especialmente ese fijo discontinuo, va a salvar el empleo juvenil, tendremos que tomar los datos con cautela. Por ejemplo, el turismo no va a salvar el desempleo juvenil. Más del 70% de esos jóvenes no quiere trabajar en ese sector. Y para el que piense que es que el turismo hay que reducirlo, no se trata de reducir el turismo. Se trata de complementarlo. Es fundamental acabar con la dependencia del turismo y eso es algo que se debía enfocar con todo ese maná de dinero europeo. Un dato que demuestra que la escasa complejidad de nuestra economía alarga las crisis y las hace más profundas es el hecho de que, mientras otros países ya utilizan parte de esas ayudas europeas para industrializar y modernizar su oferta turística, aquí no se ha hecho nada de todo eso. Y es que en el caso de que llegaran los fondos Next Generation al sector turístico, solo serían 5.000 millones, de los 140.000 millones. En otros países como Italia o Francia, la proporción dedicada multiplica por 4 la de España. ¿Por qué? Pues porque aquí, si se baja el listón a una dimensión similar a esos países para recibir esos fondos,
atendiendo a la dependencia del sector, los 140.000 millones se irían directamente todos al sector turístico. Además, no está claro que se puedan ejecutar programas y proyectos reales y significativos para que resulten útiles esas inversiones. El gobierno considera que innovar en la economía es vender un kit digital. Solo el nombre ya suena ridículo. Pero bueno, antes de la pandemia era fácil escuchar un discurso protomoderno que criticaba el turismo masivo. Luego se detuvo por razones obvias, ¿no? Todo el mundo quería turistas. Pero parte de todo aquello tenía algo de sentido. Sin embargo, como siempre, cuando se mezclan ideologías con lo que no se debería de mezclar, o cuando se incorporan intereses políticos a lo que debe ser exclusivamente análisis económico, la cosa se suele romper. Que un país tenga un turismo potente es una suerte. Francia lo tiene, incluso más potente que nosotros. Que dependas de él no es una ventaja. Francia no depende del turismo. Que el turismo sea un motor potente, que sepa transferir esa potencia a la cadena de distribución de la economía, es lo que se debe buscar. Francia lo hace. Y entonces, la pregunta sería, ¿cómo mantener el turismo como motor por mucho tiempo y que a la vez vayan superponiéndose otros sectores que impulsen de forma equilibrada la economía y que además genere empleos cada vez de mayor calidad? Pues lo primero tendría que ser cuidando el turismo, lo segundo apoyando una real reconversión del mismo y lo tercero que la innovación pueda desarrollarse por terceros, de sectores externos, en el interior del propio turismo. Corremos el riesgo de que si esperamos que el turismo recupere a toda la economía y que genere la mayoría del nuevo empleo junto al sector público, pues cuando se produzca cualquier interrupción global en la economía, nos vamos a volver a encontrar de cara con una realidad desagradable, como te contaba al principio de este vídeo. Y es que esa interrupción va a llegar. Se llama freno de mano a la economía, se llama subida de tipos, se llama inflación descontrolada y se podría llamar estanflación. Todo eso comporta una crisis de dimensiones importantes, importantísimas y de afectaciones distintas según el país y según su dependencia de sectores que, como el turismo, precisan de una fluidez en la economía para que siga lubricada. La interrupción de la economía llegará. Y llegará de verdad. Y de eso seguiremos hablando. Mañana, especialmente, en el directo. Seguimos.